Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tecnomanía. Les saluda como siempre Josiel Castillo y el día de hoy, como vieron en la miniatura del video, les voy a estar enseñando cómo crear el efecto Grand Theft Auto o el efecto GTA que se ha vuelto muy popular hoy en día. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Antes de continuar, solo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis próximos videos, ¿ok? Dicho esto, quiero decirte que lo único que necesitaremos es una aplicación. Si no la tienen instalada, pues en la descripción de este video voy a dejarle el enlace para que vayan a descargar la aplicación. Por acá la tengo. Cuando ya la tengan instalada, vamos a abrir la aplicación. Ya algunos la conocerán. Si no, pues como les digo, en la descripción del video está el enlace para que vayan a descargarla. Estando acá, nosotros vamos a dar clic acá en este botón de más que aparece acá abajo. Y por acá nosotros vamos a buscar la imagen que vamos a editar, ¿ok? Entonces por acá yo la tengo descargada la imagen. Vamos a abrir la imagen que vamos a transformar. Luego nos vamos a ir acá abajo en esta herramienta que dice recorte. Acá vamos a darle en esta opción que dice persona. Si no les aparece esta opción que dice persona es porque no tienen actualizada la aplicación tal vez. Y si no tienen esa opción, pues tienen que hacerlo todo manualmente seleccionando con la opción que dice contorno, ¿ok? Lo que vamos a hacer es presionar acá donde dice persona y nos va a hacer una selección automática. Y ahora lo que vamos a hacer es retocar todas las partes que nosotros veamos que no se han seleccionado bien, ¿ok? Entonces vamos a hacer uso de la herramienta restaurar y la herramienta borrar para ir haciendo una selección bien definida en los bordes y que nos quede muy bien, ¿ok? Entonces vamos a proceder a hacer toda la selección de la imagen. Ok amigos, cuando ya tengamos la selección hecha, lo siguiente que vamos a hacer es dar clic acá donde dice guardar. Que si no saben cómo hacer esta selección, pues la verdad es muy sencilla, pero acá arriba les va a aparecer el video y también en la descripción está el enlace para ver el video de cómo hacer esta selección, ok. Muy bien amigos, cuando hayan terminado de hacer su recorte, nos vamos a mover acá abajo en las herramientas y vamos a ir a esta opción que dice efectos. Vamos a dar clic acá y acá abajo vamos a buscar esta opción que dice mágico. Vamos a seleccionarlo y nos vamos a mover por acá. Aquí hay muchos efectos, pero en este caso nosotros vamos a aplicar este efecto que está por acá que dice POW. Vamos a aplicar ese efecto, ok. Entonces ahora a continuación vamos a poner el fondo. Para eso vamos a darle clic acá arriba en esta flecha y vamos a movernos nuevamente en las herramientas. Por acá abajo vamos a darle clic donde dice ajuste. Cuando estemos acá también podemos observar que hay algunas partes de la imagen que no se recortaron bien o no se seleccionaron bien, ok. Entonces simplemente vamos a dar clic acá en la opción de borrador. Vamos a ampliar nuestra imagen y por ejemplo acá vemos que hay unas manchas. Vamos a darle aquí un poco más de dureza y vamos a borrar estas manchas, ok. Vamos a revisar la imagen para que nos quede nítido. Bueno, pienso que por ahí se ve bastante bien, pero ustedes en sus casas con paciencia pueden hacerlo mucho mejor, ok. Vamos a dar clic nuevamente en la flechita y aquí nosotros podemos mover y ajustar nuestra imagen recortada al tamaño que nosotros deseemos, ok. Entonces por ahí se ve bien, creo, pero ahora vamos a agregar la imagen de fondo, que vamos a darle clic acá en esta opción que dice imagen y luego acá en esta otra opción que está por acá. Y aquí nosotros, si descargamos en Google Chrome la imagen que nosotros queramos poner de fondo, está bien, nos va a aparecer. Por acá nosotros vamos a buscar en la carpeta, pero en este caso vamos a buscar directamente acá en el buscador de Pixar y vamos a poner, por ejemplo, GTA San Andreas. Y por acá a mí me aparece este fondo, okay, que es el que me ha gustado más. Vamos a seleccionarlo y vemos que ya se nos ha puesto este fondo, que aquí nosotros podemos mover nuestra imagen recortada al tamaño que nosotros deseemos. Yo creo que por ahí se ve bastante bien. Ahora a continuación, para darle un toque más similar a lo que es GTA, vamos a poner el logo. Vamos a dar clic aquí en la flecha y ahora vamos a irnos acá abajo a donde dice sticker. Por acá en sticker nosotros vamos a buscar y podemos poner Grand Theft Auto, por ejemplo acá, y nos va a aparecer los logos, ok. Yo en mi galería tengo descargado el otro logo de GTA que es clásico, pero ustedes también pueden desde aquí ponerle uno del GTA 5, ok. Vamos a seleccionarlo y vamos a ubicarlo, por ejemplo, por acá. También podemos agregar algunos otros efectos. Por acá está este que me gusta mucho, que incluso lo puse en el de la miniatura. Vamos a seleccionarlo y lo podemos poner en la parte donde nosotros consideremos que se vea mejor, ok. En este caso lo vamos a poner por acá. Y por ahí tenemos ya nuestra imagen prácticamente terminada, amigos. Ya solo nos queda guardarlo. Y si quieren ver cómo ha quedado mi imagen, pueden ir a mi Instagram
En la descripción de este video voy a dejar el enlace de mi Instagram para que vayan a ver cómo ha quedado el resultado, ok. Y sin más que decir, solo les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis próximos videos, ok. Así que nos vemos hasta en el próximo.